Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre los desafíos para el emprendimiento en una era digital, con Verónica Jadwe, gerenta de comunicaciones de Uber Chile, y con Roberto Cami, emprendedor, fundador de MapCity y Apanio. Verónica, muy bienvenida a este capítulo del Bien Común, y a Roberto Cami, hermano mío, socio en varios emprendimientos y empresas, y además uno de los primeros en emprender en el mundo digital. Así que muy bienvenido también a ti, Roberto. Muchas gracias a los dos por estar hoy día aquí. Gracias a ti por tenernos hoy día acá. Hoy día vamos a hablar sobre los desafíos para el emprendimiento en una era digital. Y me encantaría partir con ustedes que me contaran cómo están viendo este desafío, cuál es el dolor social relacionado con el tema de todo el ambiente digital que estamos viviendo. Sí, creo que el desafío principal al que nosotros como Uber Eats vengo hoy día a hablar por el lado de Uber Eats, no de Uber precisamente, de los viajes compartidos, sino todo lo que tenga que ver con la digitalización de pymes con las que nosotros somos socios, en el fondo son esta otra patita del delivery, que nunca se imaginaron que iban a depender tanto de toda esta área de negocio, porque vino la pandemia, y toda la adaptación que eso significó para ellos en este salto para poder generar más ventas, y cómo ahora significan porque el patrón de consumidor cambió después de la pandemia, entonces ahora necesitan el delivery como parte integral de sus ventas, no es algo adicional. Entonces, cómo todo esto los obligó, sobre todo a las pymes, a los más pequeños, a los con dueños que no eran tan jóvenes como muchos de los que están recién abriendo un negocio o un restaurante o algo como de hamburguesas que podemos asociarlo con gente más joven, el desafío que ha implicado para ellos y cómo han logrado esta adaptación con los años. Roberto, ¿cómo lo ves tú? Además desde Apanio, ¿no? Donde además, tengo que declarar, soy inversionista ángel, así que tengo intereses ahí. Cuenta un poco cómo están viendo el tema. Sí, muchas gracias, porque la verdad es que efectivamente, como tú bien dices, y como Verónica mencionaba, la pandemia aceleró la digitalización de todo el mundo, sin importar el segmento en el cual se encuentra, y justamente el segmento más desvalido, el segmento, yo le llamo MIPES, ¿no? Que son los microemprendedores, muchas veces las pymes que llegan hasta un segmento mucho más alto de 100.000 UF al año son empresas medianas en nuestro país. Las medianas son empresas ya que tienen capacidad de desarrollarse de manera bastante más autónoma, pero las que están más chiquititas en la base de la pirámide, y que justamente tiene que ver con muchas veces alguien que inicia un pequeño restaurante y que quiere vender online, sobre todo en los tiempos de pandemia, eso fue más fuerte todavía, no solamente en el mundo gastronómico, sino que si no tenías la opción de tener un local, estabas obligado a vender por el lado online. Entonces muchos se vieron obligados a eso. Y en Apaño, nosotros lo que decidimos hacer fue ayudar a ese segmento, un segmento más desprovisto. Y la verdad es que nos encontraron con un desafío mucho más grande del que yo mismo imaginé. Yo dije, mira, si esta cosa es tan simple como darles gratis muchas veces herramientas, ayudarlo un poquito en el uso de ellas, y ya estamos, todos van a querer usarlo. Y nos dimos cuenta que hay brechas muy, muy, muy relevantes desde el punto de vista del conocimiento, pero también desde el punto de vista del tiempo, porque ese segmento además no tiene mucha colaboración, no cuenta con gente que les pueda resolver el tema financiero, no saben cómo conectarse a un delivery para enviar un producto. Entonces la verdad es que los tienes que apañar mucho más de lo que yo mismo pensé. Entonces siento que hay un desafío mucho más grande para poder lograr la realidad que estamos persiguiendo, que es ayudarlos a digitalizarse, a subirse un carro que no tiene vuelta, y que si no se suben, o van a desaparecer o no van a poder crecer. Ahora me imagino que con inteligencia artificial la brecha lo único que va a hacer es crecer, ¿no? El desafío en términos para alguien que está entrando en este mundo. Antes era montarse en temas digitales, ahora viene inteligencia artificial y tantos otros desarrollos. ¿Cómo están viendo ustedes hacia futuro? ¿Que esto va a ser cada vez más complejo o que las soluciones van a permitir que sea más simple montarse? Yo creo que al revés, va a ser un poquito más fácil. Sobre todo si es que no sabes nada de este mundo,
las soluciones que podemos ofrecer a algunas empresas, por ejemplo, en el caso de Uber, que es una empresa tecnológica, nosotros trabajamos con inteligencia artificial hace mucho, no con la que conocemos hoy día del ChatGPT, etcétera, pero nosotros tenemos, de hecho, nuestro inteligencia artificial interna que se llama Michelangelo, que es el robot de ingeniería, que es el que construye nuestros algoritmos, el que los maneja, etcétera. No soy yo la experta para explicarlo. Algún día vamos a traer a alguien que lo maneja día a día, pero que lo conoce mucho mejor que yo. Pero en ese sentido, todo en Uber ha sido diseñado ya con un poco de inteligencia artificial. Entonces, cuando tú eres una pyme que se asocia a Uber Eats, tú recibes una tablet. Y eso ya es un salto para alguien. Y puede ser un desafío en el sentido de que nunca me ha tocado manejar una, o en el sentido horrible que me conecté a todas las aplicaciones de delivery y recibí no una, sino que recibí 3. Pero en nuestra tablet, ¿qué es lo que hay? Algo que ahí sí, muchos de las pymes asociadas a Uber Eats, que de hecho es el 60% de los 9.000 restaurantes asociados, más de 9.000 y algo tiendas y restaurantes, lo que vieron ahí son datos consolidados que ellos básicamente hacían a mano o de una forma más artesanal. Entonces te está permitiendo ver estadísticas en vivo de por qué te está yendo bien o por qué te está yendo mal a ciertas horas. La misma tablet te dice, estuviste apagado entre X y estas horas, restaurantes parecidos al tuyo, en estas horas vendieron XX, como esto es lo que te perdiste, hubo cierto número de pedidos en tu zona. Entonces les ayuda a ver algunas estadísticas que si no, no podrían ver. Y esto es gracias precisamente a estos algoritmos y a esta inteligencia creada desde San Francisco. Entonces, si bien puede ser un poquito abrumador para ellos, yo creo que hay una oportunidad tremenda de subirse y encontrar la solución ahí. Es como complejidad empaquetada, ¿no? Tal cual. Y ustedes, Roberto, también lo están haciendo, se está haciendo, también, ¿no? También lo estamos haciendo. Mira, yo complementaría con lo que dijo Verónica, que es una oportunidad, estoy súper de acuerdo, pero también creo que es una amenaza. Y es una amenaza para los que no entiendan de que tienen que subirse a estos carros y muchas veces no van a tener las capacidades de hacerlo, entonces van a tener que asociarse con alguien que les permita hacerlo. Yo ponía el ejemplo hoy día recién en la mañana de un diseñador, por ejemplo, contratado en una empresa que está haciendo sus diseños de manera absolutamente tradicional. Lo más probable es que esa empresa prescinda al final de un diseñador y que tome servicios externos de gente que le va a entregar diseños hechos muchos con inteligencia artificial y con el toque humano que se requiere, obviamente, en todas estas cosas, pero que va a terminar teniendo un trabajo más barato, de mejor calidad y en menor tiempo. Entonces yo creo que el tema pasa por subirse al carro, no necesariamente con las competencias que uno tiene que generar, porque va a ser muy difícil para una pequeña empresa incorporar inteligencia artificial desde su propio negocio. Entonces el ejemplo que ponía Verónica, que le entregan la tablet, que los algoritmos le dicen qué hacer, como un poquito lo que hace Google cuando te dice optimiza tu campaña y te doy consejos para optimizar la campaña, detrás de eso hay inteligencia artificial aplicada. Pero yo para eso me tuve que montar sobre una plataforma que lo tiene. Entonces mi expectativa, y lo veo desde apaño, es que los socios que tengan estas pequeñas empresas sean capaces de entregarle ese tipo de tecnología empaquetada, como tú bien decías, para que ellos puedan subirse a ese carro. Solos creo que es muy difícil y corren el riesgo, por eso digo que tiene dulce y agrada, de quedar fuera del negocio, porque va a ser cada vez más competitivo y la brecha yo creo que se va a agrandar de quienes se suben bajo cualquier modelo, con tecnología propia, comprando, incorporando gente o asociándose o teniendo proveedores adecuados. Y el que no lo haga, definitivamente va a haber un aumento en la brecha y se va a quedar abajo el negocio. Bueno, de hecho, la sexta encuesta de microemprendimiento del Ministerio de Economía dice que solo el 23,2% de las MIPES promociona su negocio en el mundo digital. O sea, eso te habla que ya hay una distancia bien grande en términos de quienes están montados en este mundo y quienes no. Claro, la pregunta si es que esto es un cambio generacional profundo el que estamos viviendo, ¿cierto? En términos de lo que hizo la tecnología. ¿Qué pasa con los mayores en esto, no? ¿Cómo logramos capacitar para que no se queden atrás? O sea, ese es un gran... Mira, yo vengo del mundo del emprendimiento, he estado toda mi vida ligado, me fascina el mundo del emprendimiento, muchas veces gente lo cree que un negocio o que un ecosistema de mucho humo. Me tocó estar el otro día con un empresario
y fuimos los dos a una misma reunión juntos, y él iba muy de chaqueta y corbata, y yo le dije, mira, perdona, yo vengo solamente chaqueta sin corbata porque vengo al mundo del emprendimiento, y me dice, yo estoy en los negocios de verdad. Esa fue la respuesta que me... Claro, eso es no entender que el mundo cambió, claro, ¿no? Claro. Cuando me dijo eso lo sentí un poquito agresivo, pero no le contesté. Y lo que sí pasa en este mundo, y que a mí me encanta, y no pasa en el otro mundo de manera tan clara y tan visible, es la colaboración. O sea, las redes de colaboración, y siempre he sido un creyente y participo mucho del mundo del emprendimiento colaborando sin esperar nada de vuelta. Y he estado siempre activo en ETM, por ejemplo, que partió como un asado en la casa de Daniel. Y voy sin esperar nada de vuelta, simplemente por estos pares improbables. Y en Apaño hemos construido una comunidad en donde tenemos cientos de microemprendedores que participan y se están ayudando entre ellos. O sea, toma vía propia, sin que nosotros tengamos que participar. La gente dice, oye, estoy haciendo esto, síganme en Instagram, etcétera, y todos aplauden y todos comienzan a seguirse entre ellos, y eso va generando una viralidad natural entre el segmento y les va dando fuerza, porque esta gente muchas veces uno no se da cuenta, pero de verdad la señora que hace la mermelada, ¿no es cierto?, en el sur, tiene que ser la misma que la empaqueta, la misma que va a dejarlo a la sucursal de Chile Express para enviarlo, y perdió tiempo de hacer otra, ¿no? No tiene la capacidad. Entonces, cuando tú logras establecer esta red de colaboración, de alguna manera aceleras estos procesos de aprendizaje particularmente, y incluso yo he visto que gente encuentra socios, encuentra inversionistas, encuentra ahí el partner que necesita para transformar ese negocio. Entonces, yo creo que esa es la manera. Tienen que participar, no se pueden aislar, y hoy día están las puertas muy abiertas para que eso ocurra. Entonces mi invitación es a que todo que quiera emprender, una forma de superar la brecha es empezar a conocer al ecosistema y a otros que están en la misma o que pueden ser el complemento que le hace falta. Recordar, estamos hablando con Verónica Jadue, gerenta de comunicaciones de Uber Chile, y Roberto Cami, mi hermano, emprendedor, fundador de MapCity y Apaño. La empresa tiene que tomar un nuevo rol, un rol en donde se conecte con dolores sociales, que hagan negocios ayudando a minorar dolores sociales, y que distribuya valor a todos los públicos de interés. Y en ese sentido, yo sé, en Apaño está muy, muy intrínseco, y de hecho nace desde un propósito muy fuerte, ¿no? Nace de un propósito muy fuerte, y yo creo que eso es lo que ha mantenido la fuerza, ¿no? En Apaño somos un equipo muy pequeño, pero todos comparten ese propósito, ¿no? Y como nació desde ahí, la verdad las cosas es que es muy difícil erradicarlo. Me tocó estar hace poco en un desayuno en una fundación. No se quiere erradicar tampoco. Gracias que sea... No, erradicarlo refiero que en la medida que crece o que llega nueva gente se puede ir perdiendo naturalmente. A eso me refiero. No es que busquemos erradicarlo, evidentemente lo que queremos es mantenerlo. Pero como nace de ahí, es algo que está muy, muy intrínseco en el ADN. En el ADN, ¿no? Entonces es muy difícil que salga, y eso es muy positivo desde el punto de vista de las proyecciones hacia dónde queremos seguir desarrollando la compañía. Pero me tocó hace poco participar en un desayuno de una fundación, en donde justamente estábamos hablando con gente que está en el mundo de las fundaciones y que ofrece llevar propósitos a las empresas cuando no lo tienen, o cuando necesitan desarrollar actividades que comprometan a los colaboradores. Y normalmente tú terminas hablando con el gerente de recursos humanos, y el gerente de recursos humanos se da vuelta hacia el financiero. Y el financiero le dice cómo va a impactar, y muéstrame los KPIs del negocio numérico para ver si que realmente lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Y una de las cuestiones que está medida, y seguramente tú también en el observatorio lo tienes medido, sería bueno conversar sobre eso, que al final el impacto aparece naturalmente en también los números del negocio de manera natural. Hay un compromiso, hay una necesidad de los colaboradores de conectar con un propósito. Muchas veces es individual y muchas veces a lo mejor no tiene mucho que ver con el giro de la compañía, pero dar la oportunidad desde una empresa como un gerente o como un dueño de compañía a que todos sus colaboradores se conecten con algún propósito, no necesariamente el que yo quiero imponer, hace que ese sentido de pertenencia le dé más valor a pertenecer a esa compañía, más allá del sueldo, más allá de la carrera, más allá de muchos otros aspectos. Y entiendo que está muy medido cómo eso impacta finalmente en los resultados financieros de la compañía. Así que a mí me parece que es algo que también es un camino que no tiene vuelta, y que de alguna manera está siendo empujado por los mismos jóvenes.
Bueno, tocaste un punto sumamente relevante que tiene que ver con qué pasa con el propósito hoy día que está tan de moda, ¿no? Nosotros creemos que es delicado cuando se vuelve algo moda, ¿cierto? Se puede ir para otro lado el tema, y particularmente en el propósito, creemos que si una empresa va y declara un propósito, pero el modelo de negocio no se construye sobre él, puede incluso ser contraproducente. Nosotros sí creemos desde el observatorio que el propósito tiene que estar conectado con el giro del negocio, cosa que sea parte de la estructura, parte de la estrategia de la empresa. No sé cuál ha sido la experiencia en Uber. Sí, totalmente. O sea, cuando Uber nació hace 14 años más o menos, el propósito de poner al mundo en movimiento lo mantuvieron, y en todos los sentidos, y creo que hasta el día de hoy. Y es súper importante lo que ustedes estaban diciendo, sobre todo cuando tienes un grupo de empleados que es muy joven, que es el caso de Uber. Todos los que trabajan en Uber son, pongámosle, bajo 44, en un promedio bajo, yo promedio diría 30 y pocos. Entonces, son todos millennials y centennials. Exactamente. Entonces, tener hay un grupo que trabaja con propósito, o sea, que va y que entiende el efecto que lo que ellos hacen, que puede ser mucho más árido que algo, pueden estar trabajando detrás de un computador con literal un algoritmo, con números, etcétera, pero visibilizar este impacto para ellos mismos es lo que los hace tener sentido. Entonces, aquí, y volviendo, por ejemplo, en el caso de Uber Eats, cuando hemos logrado que ellos mismos conozcan o vayan a la cocina de un restaurante, un día, los invitan, vayan a la cocina de este restaurante y sean uno más de los trabajadores de este restaurante para que entiendan, porque uno ve los números nomás y dice, pero ¿cómo no van a poder hacer X número de pedido en este rato? Vayan, como el restaurante van, lo conocen, y eso sí tiene otro propósito. Vayan y conozcan el negocio chico que la está rompiendo en Viña, vayan a verlo, ¿qué hicieron? Como conozcan a los dueños, etcétera. Y otros así, entonces eso tiene mucho más propósito para un ingeniero que probablemente está luchando más con datos, números y algoritmos, y cómo lo entusiasmas obviamente por las generaciones, y esto da para 10 programas más, creo yo, de análisis de empleo y cómo tener empleados felices hoy en día, pero era cómo eso de que quieran ir a trabajar y le vean un sentido a lo que hacen cuando... Y es parte de las típicas preguntas internas de evaluación de clima, etcétera. Es como, creo que lo que yo hago impacta al mundo o tiene un buen propósito. Y creo que en eso, creo que cualquiera que trabaja en Uber, sea en movilidad o en delivery o en las otras áreas en el mundo, te va a decir siempre que sí, porque todos logramos ver ese impacto final. Y de hecho, esta semana que estamos ahora el 10 de julio, vamos a tener la premiación de los premios Uber Eats. Aprovecho para pasar el dato, voten en premiosubereats.cl por su favorito. Justamente lo que hacemos ahí es visibilizar una industria que es la industria del delivery, y que nos dimos cuenta en este mismo proceso de conocer a quiénes eran estos 9.000 socios que empezaron siendo 500, pero 6 años después eran 9.000. La industria gastronómica tiene muy pocos puntos de encuentro. Y ahora tenemos tiendas también, después de la integración con Corner Shop. Y también fue lo mismo. ¿Dónde juntamos a la industria del delivery? ¿Cómo los reconocemos? ¿Cómo los premiamos? Esto partió justo después de la pandemia, como ver que era una industria que había estado, por supuesto, en el suelo durante la pandemia, y ver cómo se había vuelto a levantar, y el reconocimiento partió de ahí. Pero después lo hicimos por segunda vez el año pasado. Y era impresionante ver gente dueños de restaurantes y tiendas que viajaron de Concepción, de Puerto Montt, al evento de premiación solamente, porque es solo para la industria, y te preguntaban, quiero conocer al dueño de este restaurante que yo sé que está nominado y va a venir. Y eso, estamos hablando de una cadena mucho más grande que está en Santiago, conocida, y ese networking creo que le da muchísimo valor al punto que hablábamos un poquito antes. Esto de reconocer, dar la oportunidad de que se conozcan, ver al equipo interno. Acá mismo en los premios, el equipo interno tiene la oportunidad de grabar historias de estos restaurantes y conocer cómo se formaron. Entonces, aquí mezclamos las dos cosas, cómo potenciamos a estos socios y también cómo tienes a la gente trabajando con este propósito. Son varios muchos puntos. Sí, varios puntos interesantes. De Sí. hecho, uno que mencionaste es que tiene que ver con que para nosotros una empresa consciente, una empresa que mira su negocio desde la demanda.
tú dices, oye, pero es que obvio, ¿no? Lo que estabas diciendo tú, vayan a ver qué es lo que está pasando en terreno. Históricamente las empresas han estado enfocadas más desde la oferta, ¿cierto? Como, ¿qué tengo para vender? Y después aplico marketing para tratar de empujar los productos en el mercado. Y hoy día uno de los cambios esenciales, y tiene que ver también con los cambios que están ocurriendo, es que es necesario hacerlo desde la demanda, desde la experiencia de lo que está ocurriendo con los usuarios, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Uri Levin, ¿no es cierto?, uno de los fundadores de Waze, sacó un libro que le ha ido muy bien a todo esto, que se llama Enamórate del problema y no de la solución. Justamente habla de lo que tú estás diciendo, donde hay que conocer mucho cuál es el dolor que tiene el otro. Y yo creo que uno de los errores que cometemos todos, yo también lo he cometido muchas veces en la vida, yo le llamo a eso foco producto, ese es el nombre que yo le puse, que enamorarte de tu producto con las features que tiene, ¿no? O sea, la mirada desde la oferta. La mirada desde la oferta, y mientras más features mejor. Claro. Y siempre pongo el ejemplo de cuando fue vendido Instagram, o cuando Instagram lo compraron. No lo compraron por ser el que tenía más features o porque el que hacía mejor las cosas, era porque efectivamente resolvía el problema que tenía en ese minuto la gente, que era mejorar una fotografía con un clic. Y ellos hacían eso. No era Photoshop, no requerías tener conocimiento, no requerías tener muchas features, sino que un botón y la fotografía mal tomada te la dejaba como una obra de arte. Entonces, pensar desde ese punto de vista creo que es bien difícil, porque te obliga a tener calle, te obliga a conversar, te obliga a acercarte a tu cliente potencial y conocer sus dolores, pero desde la empatía, no desde el negocio, porque cuando tú lo enfrentas desde el negocio vas a estar siempre pensando cómo le saco más. Claro, la transacción, estás el foco en la relación. Exactamente, estás pensando en la transacción, en qué momento obtengo ese retorno, porque si no estoy invirtiendo demasiado. Y por eso es que a mí me preocupa mucho la relación que existe entre el propósito, a mí una palabra que no me encanta, propósito, porque justamente está... Por cómo está... Exactamente. Se anduvo volviendo un poco moda. Y parte de lo que está pasando con ESG en Estados Unidos, por ejemplo. Claro, mucha gente está empezando como a rentar de la palabra propósito de una manera muy, muy soft, en donde sí me gusta mucho más lo que es la crisis de sentido, y por eso lo quise conectar con el sentido también individual. Yo entiendo que las empresas tienen que tener un propósito, estoy muy de acuerdo contigo, y que tienen que... Asociado al giro, a eso me refiero, pero también creo que las personas individualmente también pueden tener, a través de esta crisis de sentido, encontrar un propósito personal que se conecte, que se alinee con el negocio. Y no necesariamente yo tengo que vibrar, en el caso de Uber, me imagino, con el propósito de Uber de la movilidad o de democratizar el acceso a la alimentación. Puedo tener un propósito distinto, pero que se conecte con el propósito empresarial, y eso yo creo que también funciona. Y dar la oportunidad a que los colaboradores desarrollen eso, a mí me parece muy potente, porque puedes mantener o retener talento que no necesariamente va a ser el fanático del mundo del giro en el que tú te encuentras, pero alguien que está vibrando con el sentido que le encontró a trabajar en una compañía que a su vez tiene un propósito que normalmente todos los propósitos al final terminan conectándose, porque siempre queremos un bien mayor, siempre queremos impactar, etcétera. Entonces, cuando tú te encuentras con que estás en una empresa con un propósito, aunque no conecte directamente con el tuyo, a mí me parece que hace que el talento también lo puedas captar y retener, que creo que eso hoy día es fundamental. Bueno, de hecho, esas los primeros síntomas que las empresas más tradicionales están sintiendo tienen que ver con que no están pudiendo retener o mantener talento joven, porque justamente los jóvenes están mucho más conectados con motivaciones intrínsecas, ¿cierto? El pago ahora ya pasó a ser un tema higiénico y necesita ir con temas mucho más trascendentales. Se nos acabó el tiempo. Muy rápido y con muchos temas por hablar. Y uno de los grandes temas de ahora, que tiene que ver con cuáles son los valores que se están instalando en la sociedad, uno es la colaboración, que fue lo que hablamos, y el otro es la equidad, que es parte de lo que estamos conversando. Y por eso, para cerrar, me encantaría pedirles, si pudieran ustedes pensar cuál es el mensaje que le darían a los líderes empresariales en torno a este tema, en términos de la importancia quizás de cómo nos aseguramos de que la brecha no se abra más, porque eso es receta para tener conflictos más adelante. ¿Qué mensaje le darían ustedes a los líderes empresariales? Qué difícil, pero yo creo que tiene mucho que ver con
conocimiento un poco más allá de su frontera. Si eres de una empresa A, especialista en una cosa, creo que ir y conocer lo que está haciendo las del lado es muy importante y sin mirar en menos. Me acordé mucho estoy vestido con una polera y los gerentes de Uber en Chile, el CEO por abajo, van con polera negra a todas partes y zapatillas. Y por eso mismo también hay veces que los miran y dicen como, ¿y este viene como tan joven? Entonces creo que hay que invitarlos a que abran la mente, exploren nuevas cosas y vean dónde están esos vacíos que puede ser que estén causando inequidad, como decías tú mismo, pero también la pérdida de sus propios empleados o que en términos de inequidad estés contratando a la misma gente de los mismos lugares y los mismos circuitos todo el tiempo, la diversidad, que creo que también es un valor que aquí se nos escapa un poco, pero que es fundamental hoy en día en las empresas. Que está muy relacionado con la equidad. Roberto. Sí, bueno, primero hablar de que la equidad no es lo mismo que la igualdad y la equidad tiene que ver con darle a cada uno lo que se necesita de acuerdo a sus necesidades particulares. Y en apaño, nosotros entendemos de que la gente tiene menos recursos, tiene menos capacitación y le tenemos que entregar más, incluso por un menor precio. La semana pasada estaba conversando con un empresario con quien estábamos haciendo una alianza y le estábamos mostrando los planes de apaño. El plan más caro de apaño de e-commerce, nosotros lo que hacemos es entregarle un e-commerce con todo conectado, vale 15.990. Pero el tradicional, el estándar, vale 9.990. Y lo primero que nos dice, y lo dijo varias veces en la conversación, están dejando plata en la mesa. Me parece absurdo el valor que están cobrando, lo revisaron bien. O sea, estaba siempre pensando cómo extraerle el mayor valor a ese consumidor, el mayor dinero, sin pensar de que justamente la equidad pasa por ver qué es lo que necesita esa persona y cuánto es lo que realmente puede pagar. Que no es lo mismo que yo le entregue un plan de e-commerce a una señora que hace mermelada que entregarle una tienda de e-commerce, probablemente una cadena de restaurantes. A ese sí le podré cobrar mucho más, podré extraer muchísimo más valor, pero la equidad tiene que ver con tener conciencia, y por eso es que me gusta más la palabra conciencia, con las capacidades, las posibilidades y las necesidades del otro, más que las tuyas propias para maximizar tu propio objetivo. Verónica, Roberto, muchas gracias por haber venido a este capítulo del Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema de interés país y cómo desde la conciencia empresarial la empresa privada puede aportar en ayudar a alivianar todos estos dolores sociales que estamos enfrentando. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.